Voy a contar quién es la señora Inés Ordóñez de Lanús. Quiero subrayar que es una madre de familia con 8 hijos, una maestra con vocación, una mujer formada en la UCA en teología y ha tenido la feliz idea de formar un centro de espiritualidad Santa María. Quiero agradecer mucho, Inés, que esté aquí con nosotros y agradecerle a Mónica Lacroce que ha tenido la buena idea de promover después de tanto tiempo su visita. Ha sido usted una cara de la fe en la televisión por tantos años. Cuéntenos, ¿cómo se le ocurrió esto de hacer un centro de espiritualidad? Bueno, la verdad que no se me ocurrió. No se me ocurrió. Fue como dándome cuenta que algo se iba haciendo en el tiempo. Lo que sí se me ocurrió fue cuando yo era muy chica y era catequista en distintas parroquias, me daba cuenta que la catequesis sacramental, estoy hablando de las décadas del 60, de 2 años, que los chicos iban 2 años y se preparaban para recibir los sacramentos, es como si en ese momento yo hubiera tenido la gracia de poder imaginarme el más adelante, y yo decía, 2 años es imposible, yo soy educadora, que una persona se eduque en la fe, aprenda no solamente a conocer a Cristo, a amarlo, a encarnar actitudes cristianas, comportamientos cristianos. Imposible en 2 años. Y después los chicos tomaban la comunión, algunos volvían o no para la confirmación. Entonces ahí se me ocurrió diseñar un itinerario, en ese momento no se hablaba de itinerarios en la fe, y como yo estaba especializada en enseñanza personalizada, había ido a Inglaterra a estudiar, se me ocurrió diseñar un itinerario de 12 años para educar en la fe. Entonces, bueno, para hacerlo en las parroquias. Una vez cuando lo presenté a mi párroco de entonces me dijo, eso es maravilloso, pero acá ahora no lo podemos hacer, pero hacelo, empezá esto. ¿Cómo iba a empezar? ¿Con quiénes? Y bueno, era un momento muy difícil, los colegios cerraban, era pleno tercer mundo acá, sobre todo en la arquidiócesis, en Buenos Aires, y casualmente cerró un colegio y un grupo de madres que sabía que yo era catequista me pidió que les diera catequesis. Entonces era un grupo de 20 chicas y dije, bueno, acá es ideal. Entonces empecé con este grupo que iba a tener una continuidad. Empecé con 20, terminaron con 60, 100, 200, hasta 600 llegaron. O sea, respondía a un gran vacío, ¿no? de esta necesidad de tener una sistematización. Eran chicas o que iban a colegios católicos, los colegios católicos estaban en crisis en ese momento, o que no iban a colegios religiosos y los padres querían una educación en la fe y les gustaba esta idea de un itinerario. Y entonces ahí empecé a trabajar con las familias, empecé a acompañar familias, me daba cuenta que había muchas familias que los padres estaban vueltos a casar y por eso iban a un colegio no confesional, porque colegios católicos no los recibían. Empecé a trabajar con esas familias, a conocer más el dolor de exclusión que en ese momento sentían esas familias. Y entonces empecé a acompañar, pero así como que naturalmente la vida me fue llevando a acompañar familias con mucho dolor, familias con distintas realidades. Bueno, y así fue creciendo en el área de catequesis. Y en el año 81, yo mientras tanto daba cursos de fe, vida y oración, de metodología catequística. A mí me parecía que, yo me preguntaba, ¿cómo hace la gente para vivir sin orar? ¿Cómo hace? Sin desahogar el corazón. Bueno, yo que soy... Sufriendo mucho. Claro, yo soy cristiana, o sea que mi desahogo de corazón es en Cristo. Pero si no fuera en Cristo, entonces claro, terapias. Entonces ahí yo diseñé unos cursos que eran para vivir lo que Cristo nos promete, que es la felicidad plena. Si ustedes hacen lo que yo les digo, van a ser felices. Y una alegría que los va a colmar y van a tener una paz que el mundo no se les puede dar. Y yo le creo, yo creo en Jesús. De hecho, el Sermón del Monte, cuando Jesús dice bienaventurados, la palabra que usa, una palabra hebrea, sheré, significa qué felices son hoy. Claro.
Los Claro. limpios de corazón, los pacificadores. Exacto. Y eso es lo que Jesús dice en el Padre Nuestro. Yo les quiero enseñar a vivir el cielo en la tierra. Es posible vivir el cielo en la tierra. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. En abundancia. Entonces, yo me hago así, aprendiz totalmente. Y bueno, y entonces esos cursos que eran a la gente les gustaba, un día vinieron personas de la Acción Católica que por qué no se los daba. Y bueno, los empecé a dar y les decía a las personas, recen. Y como es difícil empezar un camino de oración, júntense en grupos y ayúdense. Y entonces las personas me dijeron, bueno, pero ayúdanos. A ver, ¿cómo se ayuda a alguien? ¿Qué sé yo? Es como ayudarnos a comer, no sé, vayan y coman. O sea, para mí era algo muy natural. Y después me di cuenta que no era tan natural. Y entonces las empecé a acompañar. Y era impresionante, impresionante lo que pasaba, cada vez eran más. Y entonces ahí un buen día les di un nombre, los empecé a llamar Grupos Magnificat de Oración Contemplativa. Porque yo decía, en el silencio de la oración, cuando uno entra en su corazón, ahí puede decidir, no sé, es algo tan maravilloso este encuentro con uno mismo y con Dios que nos habita, que después entonces la vida se vive de otra manera. Sí, a mí me parece que varias cosas, ¿no? Somos un país nominalmente cristiano, pero experimentalmente ateo, es lo que me surge decirle. Nos hemos vuelto muy cartesianos, ver para creer, pero sigue siendo vigente la promesa de Jesús que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos, en medio nuestro. Lo que siento que usted dice, Inés, es que cuando usted hablaba de estos grupos contemplativos, les proponía a la gente una experiencia mística, trascendente, transformadora de Cristo vivo, resucitado en medio de ellos. Claro, exacto. Y además yo yo tengo una gran esperanza, porque hay mucha gente que dice, yo soy atea, yo no creo en Dios, y lo dice realmente sincera, o no quiero saber nada con la iglesia. Entonces, detrás de eso, a mí me gusta ver qué es lo que dice esa persona. Porque al mismo tiempo, nosotros tenemos unos encuentros que se llaman fogatas, que es que la persona se dé cuenta de ver qué es lo que enciende mi corazón, qué es lo que me apasiona, qué es lo que da sentido a mi vida. Y va a decir mi familia, mis vínculos, la amistad, mis hijos, el amor, el fútbol, lo que enciende. Y ahí, en esto que enciende mi vida, está Dios. Lo que pasa es que lo que yo creo que es Dios, que es un opio, digo, no, yo en ese Dios no creo. Y yo le digo, y yo tampoco. Yo tampoco. Entonces, pongámonos de acuerdo, porque tenemos una tan mala formación religiosa. Porque algunos cultos parecen, como decía un escritor europeo, el velorio de Dios. O como decía Kafka un día a la salida de una misa en Alemania, dice, la verdad no parecen redimidos. Claro, y bueno, entonces el centro de espiritualidad, después que fue creciendo, y que las personas sentían que eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo busco, entonces ahí fue creciendo mucho, y en ese momento el cardenal Corrachín un día me llamó acá al lado y me dijo, mira Inés, hoy no te vas de aquí sin elegir un canonista y empezar a hacer los estatutos, porque esto se ve que a la gente le gusta, le hace bien, entonces hagámoslo. Que a mí me costó mucho esto de institucionalizarlo, porque me parecía, es un centro de espiritualidad y que vamos a bebemos un rato y después cada uno se va a donde sea. Y bueno, hoy es un centro de espiritualidad, tiene una figura canónica, somos laicos, pertenecemos a la Iglesia Católica, pero esta Iglesia Católica que está joven, que es resplandeciente, que es bella, que tiene una vida. Y somos que se parece mucho a Pentecostés, por lo que usted me cuenta. Y somos una comunidad de testigos, que queremos así gritar, vengan, está buenísimo. Y eso que miran así, porque la iglesia, vengan, esto está buenísimo. ¿No? Y somos gente normal, que nos encanta vivir la vida, nos encanta disfrutar y cada vez más.